Hola amigos de YouTube, les habla Titín y bienvenidos a un nuevo video. Y el día de hoy les traigo un top 9 de las peores tragedias que han pasado en México, así que comenzamos. Mario. En el número 9 tenemos choque de trenes en la Ciudad de México de 1975. A las 9:36, el tren modelo MP-68 con el número 10 había salido de la estación Chabacano, la cual para entonces solo servía a la línea 2, ya no se consideraba hora pico y el tren transportaba entre 130 y 140 personas aproximadamente. En la estación Viaducto, el tren número 8 del mismo modelo se encontraba estacionado en espera de su salida. A las 9:40, el tren número 10 estaba muy cerca de la estación Viaducto, aún sin que partiera el tren 8. El tren 10 que llegaba a la estación embistió al tren 8 estacionado, aproximadamente a 70 km por hora. Los coches motores de los trenes terminaron destruidos, mientras que los coches restantes sufrieron daños moderados, y aunque pudieron ser reconstruidos ya no pudieron funcionar eficientemente. Dentro de los coches quedaron atrapadas las presuntas 130 personas que había en cada tren. Las instalaciones de la estación presentaron daños severos que fueron reparados posteriormente. 31 personas murieron y 70 resultaron heridas, algunas de gravedad. El conductor sobreviviente del tren 10, identificado como Carlos Fernández, fue destituido de su cargo y sentenciado a 12 años de prisión debido a su negligencia, ya que según testigos, se le había ordenado detener la marcha del tren con anticipación. A su vez, el conductor afirmó no haber podido escuchar dichas peticiones. En el número 8 tenemos el trágico accidente del vuelo 2605 de Western Airlines del 31 de octubre de 1979, era un vuelo comercial con destino a la Ciudad de México, que culminó en una de las mayores tragedias aéreas de las que haya sido testigo el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. La aeronave implicada era un avión McDonnell Douglas DC-10 que salió del Aeropuerto Internacional de Los Ángeles e impactó con dos vehículos que efectuaban labores de remozamiento en la pista de aterrizaje. El avión DC-10 con número de registro N903 UA propiedad de la ya desaparecida compañía aérea Western Airlines salió de Los Ángeles a la 1:40 con destino a la Ciudad de México. La tripulación consistía de 11 elementos dirigidos por piloto: Charles Gilbert, 53 años de edad. Primer oficial: Ernest Richel. Segundo oficial: Daniel Walsh. La aeronave transportaba a 77 pasajeros. Las condiciones climáticas eran adversas ya que las dos pistas se encontraban cubiertas por un banco de niebla, lo que limitaba el aterrizaje a ser conducido y guiado por tierra y a través de los instrumentos de la aeronave a una distancia mínima de 600 metros. Sin embargo, los tripulantes de la aeronave no contaban con que en ese momento se efectuaban labores de mantenimiento sobre la pista 23L, por lo que quedaba como única opción la pista 23R para efectuar la maniobra de aterrizaje. A las 5:40 horas, la torre de control autorizó el aterrizaje en la pista 23R, pero el avión aterrizó incorrectamente en la 23L. El capitán Gilbert, al percatarse de ello, a unos cuantos metros de donde se encontraba el equipo y maquinaria de que realizaba labores en la pista, ordenó un rápido ascenso con una inclinación de 10 a 11 grados para elevar de nuevo el avión, lamentablemente demasiado tarde, ya que el tren alcanzó a impactar a un camión de volteo que se encontraba presente. El tren se desprendió golpeando con fuerza al cuerpo de la nave causándole severos daños. Alterada la trayectoria, el avión dio un ligero giro a la derecha, provocando que el ala izquierda golpeara y arrancara la cabina de una máquina excavadora que también efectuaba maniobras ahí. Aun con el ímpetu del movimiento de despegue, la nave se proyectó contra unas construcciones del mismo aeropuerto, finalizando su recorrido 1500 metros adelante del umbral de la pista, incendiándose instantáneamente. Al percatarse del incidente, los controladores de tránsito aéreo contactaron a los departamentos de policía y bomberos, quienes se sumaron a los esfuerzos del Cuerpo de Rescate y Extinción de Incendios de la misma terminal aérea. El fuego duró 1 hora aproximadamente. El lugar del siniestro fue acordonado y una vez extinto el fuego, los cuerpos de rescate se dieron a la tarea de localizar a posibles sobrevivientes.
El número total de víctimas mortales se fijó en 72 personas que viajaban en el avión, incluyendo al capitán Gilbert y a otros 8 miembros de la tripulación, además de una única víctima mortal en tierra. En el número 7 tenemos las explosiones de San Juan Ixhuatepec de 1984. Fueron una cadena de explosiones tipo Bleve ocurridas en una de las plantas de almacenamiento y distribución de petróleos mexicanos, Pemex, en San Juan Ixhuatepec, Tlalnepantla de Vaz, Estado de México, dentro de la zona metropolitana de la Ciudad de México. Dichas explosiones comenzaron a las 5:45 am tiempo del centro, 11:45 UTC, del 19 de noviembre de 1984. El accidente provocó la muerte de entre 500 y 600 personas, enterradas en fosas comunales y un aproximado de 2.000 heridos. Gran parte de los cuerpos estaban carbonizados, muchos de los fallecidos murieron envenenados por el gas propano. El incidente tuvo lugar en una de las plantas de almacenamiento y distribución de gas licuado del petróleo, GLP, propiedad de la empresa paraestatal Petróleos Mexicanos, Pemex, que tiene la función de repartir el combustible almacenado a diversas empresas encargadas de distribuirlo. El origen de la catástrofe ocurrió alrededor de las 5:30 am, cuando se suscitó la rotura de una tubería de 20 centímetros de diámetro que transportaba gas LP desde 3 refinerías diferentes, hasta la planta de almacenamiento cerca de los parques de tanques, que estaban compuestos por 6 esferas y 48 cilindros de diferentes capacidades. El sobrellenado de uno de los depósitos y sobrepresión en la línea de transporte de retorno, fueron uno de los probables factores que, con la falta de funcionamiento de las válvulas de alivio del depósito de sobrellenado, provocó una fuga de gas durante casi 10 minutos. Alrededor de las 5:40 am, esta fuga propició la formación de una gran nube de vapor inflamable de unos 200 metros por 150 metros, la misma que entró en ignición alrededor de 100 metros del punto de fuga, donde se puso en contacto con algún punto de ignición. Esta hizo que se generara un incendio de grandes proporciones, que afectaría en primer momento a 10 viviendas que rodeaban a la planta. Para las 5:45 am, una pequeña esfera se incendió generando una bola de fuego, Bleve, de unos 300 metros de diámetro y 500 metros de altura aproximadamente, a la que seguirían múltiples explosiones en cadena generadas por otras 4 esferas y 15 cilindros, durante alrededor de hora y media, culminando en forma menos violenta hasta alrededor de las 10 de la mañana. Fue tal la radiación térmica, que tan solo el 2% de los cadáveres rescatados pudieron ser reconocidos. De igual manera, el resplandor de la explosión pudo verse en lugares más lejanos del Valle de México. Mientras los bomberos luchaban inútilmente contra el incendio, fue requerida la ayuda de otras comunidades cercanas, como de la delegación Gustavo A. Madero, y el municipio de Ecatepec de Morelos. En el número 6 tenemos a la explosión en el hospital de Coajimalpa. Fue una explosión ocurrida el 29 de enero de 2015, a las 7:15, hora local, causada por una fuga de gas de un camión que abastecía al hospital. Accidente fatal relacionado con gas ha puesto en duda las medidas de seguridad y seguimientos que las autoridades dan a los operadores y transportistas en México. Un total de 3 muertos y 39 personas hospitalizadas, 18 de ellas graves, fue el saldo de la explosión de gas ocurrida el jueves 29 de enero en el Hospital Materno Infantil de Coajimalpa, Distrito Federal, que causó 3 muertos. En el número 5 tenemos a la matanza de estudiantes en Tlatelolco de 1968. La tarde del 2 de octubre de 1968, un día después de la salida del ejército de los campus de la UNAM y del IPN, miles de estudiantes se reunieron en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco. Mientras tanto, el ejército vigilaba, como en todas las manifestaciones anteriores, que no hubiera disturbios, principalmente porque el gobierno tenía temor de que fuera asaltada la Secretaría de Relaciones Exteriores. Cerca de las 5:55 de la tarde, 2 bengalas rojas fueron disparadas desde la torre de Tlatelolco. A las 6:10 p.m., un helicóptero sobrevoló la plaza del cual se dispararon bengalas, la primera verde y la segunda roja,
presumiblemente, como señal para que los francotiradores del batallón Olimpia apostados en los edificios Chihuahua, 2 de abril, 15 de septiembre, Iste 11, Revolución de 1910 y la Iglesia de Santiago, así como varios miembros del batallón Olimpia parapetados en los departamentos del Chihuahua y en el corredor del tercer piso para después abrir fuego en contra de los manifestantes y militares que resguardaban el lugar, para hacerles creer a estos últimos, que los estudiantes eran los agresores. Los militares en su intento de defenderse, repelieron la agresión de los estudiantes, pero ante la confusión, los disparos no fueron dirigidos contra sus agresores, sino hacia la multitud de manifestantes que se encontraban en la plaza de Tlatelolco. La presidencia, en manos de Gustavo Díaz Ordaz, dio horas después de la matanza su propia cifra, la cual hizo pública a la prensa mexicana y a la extranjera. 26 muertos, 1043 personas detenidas, 100 heridos. Versiones no oficiales aseguran que la cifra de muertos dada por el gobierno es falsa y cuantifican según su cifra y testimonios de familiares y fotos de los cadáveres a más de 500 muertos. En el número 4 tenemos el incendio de la guardería ABC. El incendio de la guardería ABC ocurrió el 5 de junio de 2009 en Hermosillo, Sonora, México. En el incendio fallecieron 49 niños y 76 resultaron heridos, todos de entre 5 meses y 5 años de edad. Ocurrió al propagarse un incendio de una bodega contigua del gobierno del estado de Sonora, siendo gobernador del estado Eduardo Bours Castelo y la presidencia de Felipe Calderón Hinojosa. La estancia infantil privada funcionaba por el modelo de subrogación por el Instituto Mexicano del Seguro Social desde el 6 de agosto del 2001. No hay ninguna persona bajo proceso judicial por el hecho, de un total de 19 funcionarios involucrados inicialmente según la Suprema Corte de Justicia mexicana, ya que todos han sido exonerados. Sin duda una de las peores tragedias. En el número 3 tenemos a la explosión en Tultepec. Ocurrió el 20 de diciembre del 2016 a las 14:51 horas CST, UTC-7, en el mercado de San Pablito ubicado en el mencionado municipio del Estado de México. Una explosión en el mercado de cohetes de San Pablito en Tultepec acabó con todos los puestos, la explosión se escuchó hasta el municipio de Coacalco. Según los primeros reportes hay por lo menos 70 personas lesionadas, mientras que vecinos de los alrededores por su propia voluntad decidieron salir de sus viviendas. Cabe señalar que el mercado de San Pablito es uno de los principales distribuidores de juegos pirotécnicos del Estado de México. Hasta el momento se desconoce qué provocó la explosión, que acabó con el mercado completo. Debido a la cantidad de fuegos que había en el lugar, algunos alcanzaron vehículos que se encontraban en los alrededores. En el número 2 tenemos a la explosión de la torre ejecutiva Pemex. El incidente ocurrió entre el sótano y primer piso del edificio B2, en el centro administrativo de Pemex, a la hora de la salida del personal. El fiscal Jesús Murillo Caram afirmó que las versiones preliminares apuntan a una acumulación de gas. El edificio fue desalojado totalmente en los minutos subsecuentes de la explosión. Fueron confirmados 37 decesos y 126 lesionados. 6 Muchos testigos afirmaron que el edificio se cimbró debido a la magnitud de la explosión. Luego de la explosión, llegaron al lugar el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, el Procurador General de la República, Jesús Murillo Caram, el secretario de Energía, Pedro Joaquín Colduel, el jefe de gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, el titular de la delegación Miguel Hidalgo, Víctor Hugo Romo Guerra, el presidente Enrique Peña Nieto, entre otros, quienes coordinaron las labores de rescate, como así también una unidad del ejército y el agrupamiento Cóndor. Varias horas después del siniestro, se reforzó la vigilancia de la torre, para continuar los trabajos de la búsqueda de las personas atrapadas, como así también se inició la investigación de lo que provocó el accidente, y se cerró al tráfico la avenida Marina Nacional y las calles aledañas. Ante el siniestro, medios internacionales como The Guardian, The Telegraph, El País, The New York Times, CNN y O Globo dieron a conocer el hecho.
Y en el número 1 tenemos al terremoto de 1985, y sin duda la peor tragedia, el terremoto del jueves 19 de septiembre de 1985, conocido como Terremoto de México de 1985, ocurrió en la zona centro de México y ha sido el más significativo de la historia escrita de este país. El Distrito Federal, la capital del país, resultó la más afectada. Cabe remarcar que también la réplica del viernes 20 de septiembre de 1985 tuvo una gran repercusión para la Ciudad de México. Este fenómeno sismológico se suscitó a las 7:19 con un registro máximo de 8,1 grados en la escala de Richter, cuya duración aproximada fue de poco más de 2 minutos. El gobierno reportó el fallecimiento de entre 6 y 7 mil personas, e incluso llegó a suponer que la suma final fue de 10.000. Sin embargo, años después, con la apertura de información de varias fuentes, el registro aproximado se calculó en 35.000 muertos, aunque hay fuentes que aseguran que la cifra rebasó los 40.000 muertos. El estadio de béisbol del Seguro Social se usó para acomodar y reconocer cadáveres. Se utilizaba hielo para retrasar la descomposición de los cuerpos. Gracias por ver el video. Si te gustó, dale like y comparte el video con el mundo. Gracias por el tiempo.